Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejándolo en la barca, a su padre, Zebedeo, con los jornaleros, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al inicio habíamos indicado que hoy día tenemos esta suerte de comenzar el año con esta lectura de la carta a los Hebreos. Es una carta que ha convertido a muchos a Dios, y especialmente a todos los judíos que a lo mejor algunos permanecieron en sus propias creencias, pero tantos otros se abrieron para poder acoger a Cristo el Salvador. Podemos decir entonces que hay algunas características de esta lectura que hoy día queremos también vivir y experimentar. ¿Cuál es la primera? Es la siguiente. Yo creo que es importante esta reflexión porque nos hace recordar el Salmo 110. Es el único salmo donde se dice que Cristo es el sumo sacerdote, ¿no? Lo presenta ya en anticipo. Y luego Jesús, en todos los otros escritos del Nuevo Testamento, aparece como el Hijo de Dios, es bautizado. Ayer hemos compartido esta experiencia, pero solamente este escrito de los Hebreos nos habla de Cristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote para nosotros? Ante todo, es el Hijo de Dios. Jesucristo, después de su bautismo, comenzó toda una misión para llevar, ¿no?, y hacer a todos hijos de Dios. Y entonces ese es el gran mérito que tiene hoy día comenzar el año ordinario, litúrgico. Después del bautismo de Jesús, sentirnos también con más fuerza hijos de Dios. Porque Jesús es el gran artífice, ¿no?, de esta obra de acercarnos a Dios, a nuestra vida. Pero para terminar esta pequeña reflexión de la carta a los Hebreos, también tenemos que considerar que esto hace que el pueblo que cree en Dios y Dios que envía a su Hijo, lo convierte a Jesús también en mediador. Y ese es el único gran mediador que tenemos, pero que cubre todas nuestras expectativas. Y el cristiano de hoy necesita tener expectativas. No somos creyentes rutinarios, no somos personas que simplemente están en un esquema, ¿no?, sino que también somos personas vivas. Y las personas vivas caminan, se interesan, abren horizontes. Y
por eso es importante esta labor de mediador, porque la vocación de cristiano es una vocación para llegar a muchos corazones. Las familias que hemos formado nosotros, ¿acaso no son cristianas? Las amistades, los vecinos, ¿acaso también no son cristianos? ¿Y qué hacemos para poder sentir más vivamente esta mediación que Cristo la ejecuta por medio del envío de su Padre? El mediador entre Dios y todos nosotros. Y dicho esto, entonces, tenemos que tener en cuenta que la palabra que se profetizó, que la palabra que se nos indicó que iba a venir de Dios, ya no es solamente palabra, sino que es vida. Y Cristo sacerdote se convierte en palabra de vida para nosotros. Bueno, ¿y qué mensaje podríamos nosotros sacar también de esta lectura? Creo que es importante tener en cuenta la importancia del sacerdote en nuestra sociedad. Es el que nos lleva a Dios, es el que nos transmite los sacramentos para que nos convirtamos también en hijos de Dios, para que nuestros hijos, nuestros nietos pertenezcan al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, hoy día agradezcamos este gran don que ha hecho Dios a la humanidad, el sacerdocio. Y hay que rezar mucho para que los sacerdotes sean muchos más, porque la misión de Jesús sigue adelante y tendremos que poder llevar este anuncio de salvación a todo el mundo. El Evangelio, en cambio, nos habla ya, después del bautismo, de la predicación. Y aquí es la última reflexión bonita que podamos hacer esta tarde, ¿no? ¿En qué consiste la predicación? ¿Solamente el hablar? ¿Solamente el presentar, exponer? Creo que Jesús nos enseñó a predicar de palabra, pero sobre todo con actos. Y esos actos somos los encargados nosotros de hacerlos vida. Si no tenemos actos, nuestra palabra de Dios, nuestros sacramentos quedan ahí estáticos. Y no podemos ser cristianos estáticos. Tenemos que predicar también con los actos, con los servicios, con la amistad, con la confraternidad, con el compañerismo. En esta pandemia hemos visto tantos casos de que hay personas cristianas han predicado con su palabra, pero sobre todo con sus actos. Y entonces estamos llamados también nosotros a poder ser como Jesucristo, ¿no? Llevar a otros a la gran gracia de ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, también el Evangelio de hoy día nos dice una cosa muy particular. Cada vez que hacemos algo por Dios, los cristianos seguimos construyendo el reino de Dios. Y el reino de Dios no es algo estático, no es un eslogan. El reino de Dios se va cumpliendo con la participación de ustedes que están aquí hoy día, que nos están viendo y que también nos hacen comprender que el reino está en acto, está en movimiento y está en camino. Esta es la palabra de Dios que hoy día Él nos ofrece. Tengamos en cuenta estas 4 pequeñas reflexiones para nuestra vida, para nuestra fe y también para nuestra vida de testimonio y de servicio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.